Harrison Berger, un joven periodista estadounidense que ya ha estado en este canal y cuyos vídeos he publicado aquí anteriormente, ahora tiene su propio canal de YouTube. Os animo a que lo visitéis. Pondré el enlace en la descripción y en todos los sitios posibles. Aquí tenéis su última entrevista. Es un adelanto, los primeros 20 minutos de su conversación con el historiador Daryl Cooper. Echadle un vistazo, y si queréis ver el programa completo, id a su canal y vedlo. Disfrutad. Tucker Carlson llamó a mi invitado de hoy el mejor historiador popular de Estados Unidos. Y es fácil ver por qué. Aunque él no está de acuerdo con esa valoración, Daryl Cooper es sin duda una figura influyente. Su podcast Martyr Made y su Substack encabezan las listas de manera constante, y su nuevo podcast, Provoked, que copresenta con Scott Horton, sin duda hará lo mismo. Es de lejos una de las personas más fascinantes y sabias con las que he hablado, y fue un privilegio poder conversar con él. Espero que guste la conversación. Quiero empezar por esto, tu trayectoria. Quiero decir, hay muchas élites a las que les gusta quedarse al margen y enviar a los hijos de otros a luchar en guerras. Son personas que nunca han servido en el ejército. Probablemente ni siquiera se han peleado a puñetazos en su vida, pero son los animadores más entusiastas de la guerra. Y las salas de espera de los canales de noticias están llenas de este tipo de personas. De hecho, rebosan de ellas. Pero tú eres alguien que ha servido en el ejército y, a diferencia de nuestras élites políticas, no eres un belicista. De hecho, eres todo lo contrario. ¿Puedes explicar cómo tu servicio militar ha influido en tu perspectiva sobre la guerra? Claro. Así que ante todo quiero decir que no soy un veterano de combate. Estuve en la Marina, trabajé en sistemas de defensa aérea y de misiles balísticos frente a las costas de algunos países peligrosos, pero nunca me dispararon balas. Así que no quiero dar esa impresión ni atribuirme ese mérito. Pero ya sabes, lo que describes es en realidad bastante común entre los veteranos. Mantenemos una comunidad bastante unida y, en general, seguimos en contacto a través de amistades, organizaciones y demás. Y ha habido una verdadera... Quiero decir, esto se ve incluso entre las personas que son más del tipo hurrah, ya sabes, como alguien como Jocko, con quien he trabajado y tengo un podcast. Jocko es, ya sabes, un tipo pro-americano, Navy SEAL, un guerrero, pero también es un hombre razonable y mira hacia atrás a los últimos 25 años y dice, lideré hombres en combate y los vi sangrar, vi morir algunos de ellos. ¿Y para qué? O sea, exactamente para qué fue todo eso. Creo que muchos estadounidenses están empezando a pensar así, pero muchos veteranos lo sienten de forma muy visceral. Incluso alguien como yo, que solo estaba sentado en un barco frente a la costa, viendo cómo sucedía con mi radar, aún conoce a muchos veteranos de combate. Como dije, es una comunidad muy unida. He tenido amigos que estuvieron allí y quedaron traumatizados, amigos que resultaron heridos, amigos que murieron. Y por eso lo tomamos un poco más a pecho, creo, que incluso el activista medio contra la guerra. Y todo mi respeto y apoyo para ellos. Pero es algo que sentimos de forma bastante visceral, supongo. Y en mi caso, después de haber viajado mucho, después de pasar 10 años en la Marina, salí y trabajé como ingeniero civil para el Departamento de Defensa durante otros 10 años. Terminé eso en 2020. Bueno, en 2021 en realidad. Y durante la mayor parte de esos 10 años, y en realidad 2 años antes de eso, así que probablemente unos 13 años, viajaba por todo el mundo, entre 8 y 10 meses al año. Viajaba principalmente al extranjero para trabajar con aliados, o en bases e instalaciones estadounidenses, y en barcos en sus sistemas de misiles balísticos y aéreos. Así que ya sabes, vas de un lado a otro, pasas mucho tiempo en estos otros países y empiezas a, bueno, en primer lugar, te hace sentir agradecido de vivir en Estados Unidos, porque en gran parte del resto del mundo la vida es mucho más dura.
también te hace apreciar lo frágil y casi antinatural que es esta situación de paz general, hablando en términos generales. Políticamente está un poco caldeado y demás, comparado con lo que estamos acostumbrados. Pero en general, no estamos preocupados por el estallido de una guerra civil en Estados Unidos. Y para mucha gente en el mundo, esa es simplemente la realidad cotidiana en la que viven. Pero lo más importante de todo ese viaje es que realmente llegas a darte cuenta de que la gente es prácticamente igual en todas partes. Quiero decir, hay diferencias en el énfasis, en la actitud y en varias cosas. Pero la persona promedio, la gente normal, cuando empiezas a conocer a estas personas, sabes, yo solía ir mucho a Israel. Probablemente viajé allí unas 12 o 15 veces en mi función de ingeniero del Departamento de Defensa, y probablemente estuve allí en total entre 6 y 8 meses. Mientras estaba allí, cuando no trabajaba, viajaba por el país y hablaba con todo el mundo, hablaba con la gente. Tenía amigos palestinos en Orange County, en Los Ángeles, que me pusieron en contacto con sus familiares en Cisjordania. Así que me quedaba con ellos y me alojaban, y así llegas a conocer a toda esa gente. Viajas pasando la noche en una casa palestina en Cisjordania, y luego te quedas con un amigo judío en Israel, y piensas, vaya, estas personas realmente podrían ser vecinos. ¿Sabes a lo que me refiero? Son personas muy parecidas en la mayoría de los aspectos. Cuando empiezas a darte cuenta de eso, y a humanizar a las personas que normalmente solo aparecen como personajes de televisión, o como videos o fotos en Twitter o algo así, realmente empiezas a reconocer que la persona de allí, cuando saca a su hijo de entre los escombros, siente exactamente lo mismo que sentirías tú sacando a tu hijo de entre los escombros. No es que sea, y creo que, ya sabes, cuando simplemente ves estas cosas en la tele, es fácil casi convertirlo en una película, incluso si sabes que es real. De alguna manera se reproduce en tu cabeza como una película, y te relacionas con ello como si fuera una película. Es decir, es muy triste. Puedo llorar viendo una película, pero sigue siendo esa hiperrealidad distante que no termina de calar. Y cuando realmente te das cuenta de que estas son personas como tú, y todo lo que están sufriendo, ponte en su lugar, intenta imaginarlo, se hace muy difícil. No es que sea un tipo antiguerra por principio, como un absolutista. Obviamente estuve en el ejército, trabajé para el Departamento de Defensa. Tengo un montón de familiares y conocidos que siguen en el ejército o estuvieron en él. Pero me gustaría que tratáramos la decisión de ir a otro país, de enviar a jóvenes estadounidenses allí, a otro país, para matar gente, para matar niños, con la seriedad que merece. Obviamente no los enviamos para hacer eso. Pero en esa primera noche de shock y pavor, cuando entramos en Irak en 2003, se estima que entre 7 y 12 niños murieron esa noche en Bagdad debido a nuestras bombas. Así que digamos que decapitamos el régimen, matamos a sus hijos, matamos a Saddam. Estalla la democracia y la guerra de Irak fue el éxito militar y político más rotundo que nadie podría imaginar. Aún así, matamos a una docena de niños, ¿sabes? Así que incluso en la guerra más limpia posible, eso es lo que va a pasar. Y simplemente me gustaría que los ciudadanos estadounidenses y nuestros líderes en general trataran esa decisión con la gravedad que realmente merece, ¿sabes? Bueno, déjame preguntarte en realidad sobre nuestro papel en Irak, porque yo nací en 2001, así que crecí con la guerra contra el terrorismo de fondo. Y las narrativas oficiales sobre esa guerra han cambiado muchísimo. ¿Sabes? Hasta el fracaso de la ofensiva de David Petraeus, mucha gente era comprensiva con la idea de una intervención humanitaria, que incluso si Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva, seguía siendo un tipo desagradable y tenía que irse. Y luego, incluso hoy, la sabiduría convencional es que la guerra fue un error, que fue una falta de juicio por parte de un país con un largo historial de buenas intenciones. Y creo que rara vez escucharás a algún funcionario público estadounidense sugerir que esa guerra de alguna manera
reflejaba el poder estadounidense o representaba cómo nos comportamos en el extranjero de manera unilateral, y como mencionaste, a menudo empapados de sangre. La única excepción es en realidad Trump. A menudo dice cosas como, ya sabes, nosotros también somos asesinos. ¿Crees que somos tan inocentes? Como le dijo a Bill O'Reilly en 2017. Putin es un asesino. Muchos asesinos, tenemos muchos asesinos. ¿Por qué crees que nuestro país es tan inocente? ¿Crees que nuestro país es tan inocente? Yo no conozco a ningún líder del gobierno que sea un asesino en Estados Unidos. Bueno, mira también lo que hemos hecho nosotros. Hemos cometido muchos errores. Yo he estado en contra de la guerra de Irak desde el principio. Sí, pero los errores son diferentes. Hemos cometido muchos errores, ¿vale? Pero mucha gente murió. Así que hay muchos asesinos por ahí, créeme. Hizo comentarios similares sobre nosotros en relación con China la semana pasada con Maria Bartiromo. Firmó un documento diciendo que valoraría el sistema de valores de Mao Zedong. Así que está eso, y luego hackearon y hackean nuestro sistema de telecomunicaciones, han estado robando propiedad intelectual, está el fentanilo, el COVID, quiero decir, ya sabes todo esto. Entonces, ¿cómo negocias con alguien que claramente es un actor malintencionado? ¿No crees que nosotros les hacemos lo mismo? Lo hacemos muchas cosas. Así es como funciona el mundo. Es un mundo duro. Viviste la guerra contra el terrorismo, serviste en ella, y eres una de las personas más conocedoras de Estados Unidos sobre este tipo de historia de conflictos. ¿Cómo entiendes nuestro papel en ese conflicto, la guerra de Irak, y cómo ha cambiado tu comprensión de esa guerra con el tiempo? Bueno, ya sabes, probablemente otros países hacen lo mismo. Pero en Estados Unidos tenemos esta terrible costumbre de sacar las lecciones equivocadas de un conflicto y aplicarlas al siguiente de una manera que acaba en desastre, ¿verdad? Si retrocedes, primero, solo para enfatizar y estar de acuerdo con algo que dijiste, Saddam Hussein, dejemos esto claro, era un auténtico monstruo. No era como Assad, no era como el Ayatolá. Ellos son autoritarios o teócratas, pero él era un verdadero monstruo, un tipo realmente desagradable, sin duda. Hay muchos así. Nosotros financiamos y nos aliamos con bastantes de ellos. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero en 1991, 16 años después de la caída de Saigón, el ejército estadounidense estaba atravesando una auténtica crisis de moral, de reclutamiento, de imagen. En general, el gobierno había perdido gran parte de su credibilidad y legitimidad ante el público durante Vietnam y, en general, a finales de los años 60 y principios de los 70. Para cuando llegamos a la invasión de Irak en 1991, o supongo que no llegamos a invadir completamente, pero, ya sabes, realmente era como, es difícil explicarle a alguien de tu edad ahora, nacido en 2001, cómo era en 1991. Si buscas en Google un videoclip llamado Voices That Care, era para las tropas que estaban en el Golfo Pérsico, listas para luchar contra Irak o durante los combates. Y quiero decir, salía absolutamente cada celebridad que puedas imaginar, desde Will Smith hasta Rod Stewart, todos los que eran grandes en ese momento. Sería como si hoy estuvieran Miley Cyrus y no sé, 50, 100 personas tal vez. Y grabaron ese videoclip. Sí, lo siento. Iba a decir que lo hicieron por Ucrania. Lo viví con Bono y todos los demás. Supongo que es cierto. Estaban secuestrando a gente simplemente enviando a una generación de jóvenes al frente. A nadie le importaba realmente. Todas las celebridades salieron a aplaudirlo. Exacto. Y entonces en el 91, la diferencia era que esto no era en absoluto una cuestión partidista. Quiero decir, había un apoyo total y generalizado al ejército, a lo que estaba haciendo el gobierno, a George H.W. Bush, todo ese tipo de cosas. Y obviamente a nivel gubernamental, Ucrania tampoco ha sido una cuestión partidista aquí. Pero creo que entre el público sí lo es, aunque no se divida necesariamente entre rojos y azules. Así que llegas allí, y el ejército estadounidense, junto con las personas con las que nos aliamos, entró en Irak esperando,
y mucha gente no lo sabe, ahora tenemos estos documentos, que en el avance inicial hacia Irak en 1991, las estimaciones internas eran que íbamos a sufrir hasta 10.000 bajas. Bajas estadounidenses, no de nuestros aliados. Eso fue solo Estados Unidos en el impulso inicial. Obviamente no salió así. El ejército estadounidense entró allí y como descubrimos, o al menos creíamos, la lección que sacamos fue, joder, el ejército estadounidense es básicamente los Vengadores. Pueden entrar e imponer cualquier solución a cualquier problema y hacer todo lo que les pidamos, porque solo hay que ver lo que hicieron con este ejército que habíamos estado idealizando durante tanto tiempo. Este ejército que acababa de luchar contra Irán durante 9 años, sufrió 500.000 de bajas y sobrevivió a eso. Y simplemente, ya sabes, si eliminamos el fuego amigo y las malas decisiones de la ecuación, apenas sufrimos bajas. Y llevamos esa idea hasta principios de los 2000. Irak es diferente, por ejemplo, de Siria o Irán o cualquiera de estos otros países, en el sentido de que después de esa guerra entramos en una especie de espacio liminal, espacio estratégico liminal, donde Saddam seguía en el poder, pero nosotros teníamos el control total del espacio aéreo. O sea, cada semana, ya sabes, durante 10 años. Durante toda la década de los 90, estuvimos bombardeando Irak. Sabes, había zonas del país que estaban prácticamente separadas como áreas semiautónomas, casi independientes, como las zonas kurdas y las zonas chiíes más al sur. Así que era como una llaga supurante justo en medio de Oriente Medio, un lugar que era simplemente un gran vacío donde había un estado disfuncional. Nuestro plan en ese momento era básicamente bombardearlos para siempre, básicamente. Realmente no teníamos un plan más allá de eso. Y eso facilitó mucho vender esa guerra a los escépticos en el gobierno y los medios, los que había en ese momento, y luego al público estadounidense en general, ¿verdad? Tienes esta situación aquí donde algo tiene que suceder. No puedes simplemente tener este tipo de estado medio fallido al que estamos bombardeando cada semana para siempre, ¿verdad? Y en 2003, cuando decidimos intervenir, quiero decir, mucha gente sabe ahora que esto no fue algo que se decidió a finales de 2002, basándose en nueva inteligencia sobre armas de destrucción masiva, ni nada por el estilo. Esto era algo que se sacó del cajón y que llevaba mucho tiempo preparado en cuanto ocurrió el 11S. Y, quiero decir, toda la campaña de venta de las ADM fue literalmente probada en grupos focales. O sea, de ahí salió. Fue una agencia de publicidad la que hizo grupos focales con gente y llegó a la conclusión de que el tema de las ADM era la forma más eficaz de vender esa guerra. Así que ya sabes, si retrocedes a 1998, hubo un periodo en el que, después de Clinton, por razones que eran casi enteramente políticas internas para él, con todo el asunto Lewinsky queriendo desviar la atención, lanzamos una serie realmente brutal de ataques aéreos por todo Irak. Realmente devastamos lo que quedaba de su ejército, sus escasas defensas aéreas, todo. Fuimos muy duros con ellos. Y en los meses posteriores, Saddam ejecutó a algo así como 40 de sus generales y altos funcionarios del gobierno. La mayoría eran personas que formaban parte de su círculo más cercano. Eran de los suyos. Y cuando ves a un dictador haciendo cosas como arrestar y ejecutar a varias docenas de generales, altos mandos y funcionarios del gobierno, eso es una señal de un régimen débil. ¿Sabes? Y como Tony Zinni, que creo que era el jefe de CENTCOM en ese entonces. Sí, creo que sí. Era el jefe de CENTCOM en ese momento. Pero ya sabes, él era uno de los que realmente insistía en que no necesitábamos invadir Irak. Podíamos conseguir que uno de sus generales lo eliminara, lo reemplazara, y luego decir, vale, ya no está. Podríamos empezar a volver a integrarnos en el sistema global y encontrar un acuerdo con Estados Unidos con el que todos pudieran convivir. Pero de nuevo tomamos esa lección de 1991
de preguntarnos por qué haríamos eso. Vamos a ver, quiero decir, esto es sencillo. Envía al ejército estadounidense. Y bueno, mira, desde un punto de vista militar, eso es lo que pasó. Entramos allí, derrotamos a todos, tomamos Bagdad y el régimen cayó. Y luego, por supuesto, todo el mundo sabe lo que pasó después. Todo empezó a desmoronarse. Cuando tienes a un grupo de personas en un país cuyos principales instrumentos son bombas, misiles, tanques y ametralladoras, y les dices que controlen un disturbio en Bagdad, vas a obtener lo que vas a obtener, ¿sabes? Así que creo que, en un sentido más amplio, hay una especie de debate incluso entre quienes siguen muy de cerca la política exterior estadounidense. La gente debate y veo que incluso algunas personas adoptan diferentes posturas en distintos momentos. Quizá yo mismo adopte diferentes posturas sobre esto en distintos momentos. Y a veces parece que simplemente existe este debate implacable, un impulso estratégico para eliminar enemigos, para avanzar en una determinada dirección. Quiero decir, si lo miras, sabes, a pesar de todos los golpes de imagen que ha recibido Israel en los últimos, diría especialmente desde el asalto a Gaza en 2014, mira tío, Hezbollah está diezmado, Hamas está aplastado, Gaza está siendo limpiada étnicamente, Siria está fuera de juego y acaban de pasar por una guerra en Irán y han enviado el mensaje a todos, israelíes, estadounidenses e iraníes, de que si llega el momento Estados Unidos vendrá aquí y luchará esta guerra por nosotros. Y Gaddafi también ha caído. Así que estos son todos los principales dictadores árabes laicos que durante muchos años fueron, en cierto modo, los líderes del eje de la resistencia. Si eso es un plan, algo que realmente se está llevando a cabo paso a paso con el tiempo, o si son decisiones tomadas más en el momento, según la conveniencia política y demás, es algo difícil de decir. Creo que siempre es difícil de decir en un sistema de gobierno como el nuestro, pero está claro que las cosas se han estado moviendo en una sola dirección. Es difícil, bueno, no sé cuál es la inclinación política de tu audiencia, pero yo soy más bien, supongo, quiero decir, la gente me llama de derechas. Soy más bien, supongo, una especie de Tory rojo, ya sabes. Y ya sabes, soy alguien que, quizá por mi interés en la historia y todo eso, me preocupa mucho cosas que hoy en día la mayoría de la gente casi parece tomarse a broma. Cosas como el honor nacional, cosas como cómo vamos a ser recordados realmente dentro de 500 años cuando alguien abra un libro de historia. Sabes, esas cosas me importan. Pase lo que pase con Estados Unidos, dentro de 1000 años, alguien va a abrir un libro de historia y va a leer sobre el lugar llamado América, que fue el primero en poner a alguien en la luna. Eso me importa, ¿sabes? Así que cuando veo que nuestro país se descarrila, porque una camarilla corrupta ha tomado el control de puestos clave en el gobierno, los medios y otras instituciones, y nos ha llevado a hacer del mundo un lugar mucho más peligroso, con instituciones internacionales deslegitimadas, y tácticas y estrategias que durante un tiempo parecía que íbamos en la dirección de que fueran prohibidas, pero que ahora simplemente se dan por sentadas. Gran parte de eso recae sobre nosotros. Y creo que eso es otra cosa que los veteranos suelen tomarse bastante en serio.